la moralidad sexual es un pecado, el pecado de mortificarse, o sea, de hacerse morir. Y el Señor nos ha dado, no solamente nos ha dicho, mira, contemple mi gloria y mi hermosura, sino que hay medios por los cuales yo puedo percibir esa hermosura, ese valor de Cristo, ese valor de Dios. Bueno, mi nombre es Jesús Lovera. Este, Soy cristiano por la gracia del Señor. Soy miembro de la iglesia cristiana Roca Eterna, ubicada acá en los Valles del Tuy, estado Miranda. La pueden conseguir por redes sociales, está por Instagram, por Facebook, por YouTube. La pueden conseguir como Iglesia Cristiana o Congregación Cristiana Roca Eterna. Somos una iglesia que tenemos como meta siempre predicar de forma bíblica, o sea, predicar la palabra, predicar el mensaje que tiene cada pasaje, y por ese medio la iglesia ser edificada y ser. Eh, y sí es cierto que se ha convertido en la sociedad, se ha convertido la moralidad sexual, en este caso ciertas expresiones de la moralidad sexual, porque creo que es un término, como veremos, muy general, ¿no? Que abarca muchos pecados particulares. Es que, aunque sí es cierto que se ha normalizado en la sociedad y tristemente incluso en la iglesia, todavía en muchos entornos cristianos o contextos cristianos se trata de como un tabú, ¿no? Como algo, no, o sea, imagínate, si los hermanos saben que yo lucho con esto. Y tristemente ese tipo de escondite, ¿no? Favorece al pecado, porque mientras lo tengas oculto, él se fortalece. Y como veremos más adelante, eso solamente empeora la situación. Entonces creo que muy pronto como iglesia tenemos que hablar de esto de una forma más abierta, a la vez también sabia y prudente en el Señor. Y sí, mi hermano, ¿por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes están luchando actualmente con la pornografía y no hay alguien que les ayude. Ellos no están buscando ayuda, ni tampoco la iglesia está buscando ayudarlos. Y eso es un problema que tenemos como iglesia, y creo que hay que trabajar en eso. Y sí, hermano, yo como joven, hoy día con 25 años de edad, a muy temprana edad comencé a luchar con la pornografía. Incluso, ojo con esto, y lo digo para que sea de reflexión para todos nosotros, en un contexto muy cristiano. O sea, yo nací prácticamente en un hogar cristiano. Aunque mi padre no es cristiano, mi madre sí lo fue desde los 7 años. Yo recuerdo que comencé a ir a la iglesia, así que todo era Biblia, todo era sermones, predicaciones. Nuestra madre nos llevaba desde muy pequeño a los evangelismos, o sea, en todo, en mi contexto, siempre había la escritura, el cristianismo. Y a pesar de eso, fui presa de la pornografía y fui presa de la inmoralidad sexual. Entonces creo que eso nos hace reflexionar mucho. Y sí, hermano, le luché con la pornografía. Gracias al Señor no duré mucho tiempo en ella. Sin embargo, sí fue una lucha muy difícil, de muchas dudas, por supuesto. Como si soy cristiano, no lo soy. Muchas preguntas que sucedieron dentro de mí, pero sí puedo decir que luché con ella, incluso con lo que normalmente la pornografía, el consumo de ella, te lleva a la masturbación. También fue una lucha por la cual también pasé. Y repito, es un tema bastante sensible para muchos de nosotros, pero en contextos como estos debemos ser claros e incluso reconocer si el momento lo amerita. Yo luché con eso. Y en ese momento le puedo decir que yo sentía como que esto no va a acabar, o sea, esto no va a terminar. O sea, ¿será que yo no puedo salir de esto? Más que toda esa pregunta me la hacía constantemente, o sea, sentía como preso, como una prisión, y por dentro agonizando, queriendo salir de ella. Y hermano, lo que te puedo decir, y los presentes acá, es que luché muy fuerte con ella, pero sin embargo, por la gracia del Señor, este, de hace mucho tiempo, ya no consumo pornografía. eh, y digamos que con no consumir pornografía hay que explicar qué implica eso realmente, porque como tú dijiste al comienzo, estamos en una sociedad hipersexualizada, o sea, te están bombardeando constantemente por todos lados, redes sociales, películas, series. Pero gracias al Señor, hermano, puedo decir que fui libre de esas garras, y junto con ello, adelanto un poco lo que voy a decir un poco más adelante,
mi liberación estuvo conectada con mi redención. Y eso es muy importante. Porque no digo con esto que los cristianos no luchen con la pornografía o otro tipo de moralidad sexual. Sin embargo, que en ese tiempo yo no me consideraba cristiano, o sea, no había nacido de nuevo. Un poco más adelante. Y fue en ese contexto donde el Señor por su gracia me alcanzó y me permitió ver la gloria y la belleza de la cruz del Evangelio. ¿Qué es la inmoralidad sexual y qué pecados se incluyen dentro de ella? Para contestar esa pregunta, que es una pregunta creo que bastante propicia e importante abordar, o sea, el tema es la moralidad sexual. Entonces, ¿qué es la moralidad sexual? ¿De qué estamos hablando? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. En este pasaje hay mucha tela que cortar, pero para responder la pregunta, la misma palabra nos señala o nos habla. Hace muchos siglos nos está hablando acerca de esto. La palabra aquí, fornicación, también es traducida como inmoralidad sexual. Incluso la versión Biblia de las Américas de esa traducción dice inmoralidad sexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la distorsión de la sexualidad bíblica. Literalmente eso. O sea, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que es un regalo de Dios, que está desviada o se aparta del diseño y el propósito divino, es inmoralidad sexual. Esa es una perversión de lo que Dios hizo bueno. Y creo que eso es importante entender. Satanás no creó nada. Literal, no creó nada. Lo que hizo fue pervertir, ensuciar o dañar lo que Dios hizo bueno. Hay que recordar que cuando dice en Génesis, dice la palabra que Él cuando creó todas las cosas, entre ellas la sexualidad del hombre y de la mujer, dijo todo era bueno. Todo era bueno. Entonces, inmoralidad sexual hablamos de la perversión o el alejarse, ¿no?, de la sexualidad bíblica. Ahora, para ser más precisos, ¿de qué hablamos? Hablamos de fornicación, hablamos de lujuria, que habla de deseos excesivos a la intimidad sexual, descontrolados al punto de que te lleva incluso a pensar y desear tener sexo con cualquier persona del sexo opuesto, hoy día hasta del mismo sexo. La codicia, estar codiciando a la mujer de tu prójimo, la prostitución, es una forma incluso antigua de inmoralidad sexual. Incluso en el pasaje de Tesalonicenses, quizás no pensaba en el término actual moderno de pornografía, pero sí pensaba en la prostitución como una expresión tan clara y evidente de perversión sexual, debido a que el sexo fue creado y fue dado por Dios para que se diera la dinámica, se viviera en el contexto del matrimonio. También tenemos como modalidad sexual la pornografía o adulterio, que es relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? O fuera del pacto matrimonial, luego de estar casado, mejor dicho. Y sin embargo, aunque nunca en la Biblia vas a conseguir la palabra pornografía, quiero destacar que la palabra sí, la palabra fornicación en el griego, tiene la palabra porneia, que tiene que ver con porno, ¿no? Con precisamente lo que hoy día conocemos como pornografía. Así que creo que es evidente que la palabra nos da una definición de lo que es la inmoralidad sexual y, como repito, es una distorsión, es un alejamiento de la sexualidad bíblica. ¿Es pecado tener relaciones sexuales o sentir estas inclinaciones? Buena pregunta. De hecho, la mayoría de nosotros, cuando escucha la palabra inmoralidad sexual, solamente pensamos en deseos, ¿no? En el deseo sexual, de la intimidad sexual. Y así que esta pregunta es muy importante porque, repito lo que dije hace un momento, la sexualidad o la capacidad de tener una intimidad sexual con el sexo opuesto es un regalo de Dios. No podemos olvidar eso. O sea, Dios es el creador del sexo.
Y eso es importante porque incluso en el contexto cristiano he escuchado cosas escandalosas como decir que Dios se aparta en el momento de la intimidad sexual de un hombre y una mujer, incluso en el matrimonio. O sea, he escuchado incluso de personas que están casadas decir como que no, es que Dios es tan santo que cuando hay intimidad sexual, Dios se aparta. Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios se va a apartar? O sea, si esto es un regalo de Dios. Y yo creo que incluso tenemos matrimonios que no disfrutan de forma correcta o no disfrutan de manera plena el sexo porque tienen como un tipo de temor o de miedo, ¿no? Y yo creo que esta pregunta aborda esa circunstancia o esa situación. La verdad es que no. Nuestra propia naturaleza comunica y nos dice de que no está mal, porque si ese deseo está en mí de forma natural, de forma innata, quiere decir que Dios me la regaló. Piensen esto, piensen esto. Quizá para nosotros que estamos en un contexto de tecnología, quizá podemos pensar que por influencia externa, pero la pregunta sería, en el Amazonas, por allá en las aldeas indígenas, ¿las personas se reproducen? Sí, se reproducen. ¿Por qué? Porque en ellos, a pesar que no tienen pornografía y no tienen periódico, la influencia externa, en ellos, Dios les colocó en ellos de forma natural la atracción por el sexo opuesto, lo cual lleva a la intimidad sexual, y esto da como resultado uno de los propósitos de la intimidad sexual, que es la reproducción y la población de la tierra. Recuerdan Génesis. Así que es normal, sí, es natural tener atracción por el sexo opuesto. Pero, ahora la pregunta sería, ok, si es bueno, entonces, ¿hago con ella lo que quiero? No. Esta se debe llevar bajo los límites que Dios colocó. Por eso incluso la razón por la cual los niños están siendo bombardeados desde muy pequeños, eso es una artimaña evidentemente de Satanás, porque eso no puede provenir de Dios. Y es, lo que están buscando es despertar desde muy pequeños en los niños ese deseo sexual o esa atracción sexual para el cual ellos no están preparados todavía para enfrentar, para lidiar con ella. Incluso se está buscando o sea, se está buscando de legalizar lo que es una persona mayor, muy mayor, con un niño, o sea, tener intimidad sexual. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando de distorsionar por completo, aún desde muy pequeño, lo que repetimos hace un momento, lo que Dios ha dado bueno. O sea, un cristianismo real no puede, incluso el cristianismo básico, el cristianismo real debe entender y debe abordar de forma correcta esta pregunta. O sea, el deseo por otra persona ¿está mal? No, no está mal. Es un regalo de Dios. Pero debe ser cuidado, debe ser guiado por lo que Dios reveló a través de su palabra en relación a ese regalo. O sea, Dios me regaló algo a mí, pero Él me va a pedir cuentas a mí porque Él me ha dicho a mí cómo debo usarlo. O sea, si lo uso fuera los límites que Él colocó, yo voy a sufrir las consecuencias, no solamente eternas, sino incluso presentes. Y esto lo digo porque creo que no todos acá son cristianos y quizás no te puede importar mucho la eternidad, pero te digo, también afecta tu vida actualmente. O sea, tener un descontrol y un uso inadecuado de los regalos que Dios ha dado al hombre también trae consecuencias en la vida presente. Imaginemos que Dios no nos da el deseo de comer. ¿Qué sucedería con el hombre? Se muere, ¿cierto? Porque si no tiene el deseo, no va a ir a la cocina y busca qué comer. Y si no comes, te mueres. Y cuando un hombre no tiene, hombre de forma general, no solamente los hombres masculinos, un hombre de forma general no tiene ese apetito, ese deseo de comer, ¿cuál es la definición o digamos el diagnóstico? Está enfermo. ¿Por qué? Porque un hombre sano tiene el deseo de comer. Entonces, esa necesidad de comer es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ya sostiene tu cuerpo y le da energía para enfrentar cada día de trabajo, de quehaceres. Ahora pensemos en el deseo o la atracción al sexo opuesto. También es el mismo regalo de Dios que permite qué cosa? Que el mandato de Génesis se cumpla, ¿no? Dice, se llegará, el hombre y su mujer serán una sola carne, y se cumple también el mandato de fructificar y multiplicarse. Entonces, creo que es un ejemplo muy útil para darse cuenta de que
ese deseo, esa atracción es un regalo de Dios, solo que debe llevarse a cabo en los términos de Dios. ¿Qué causa la inmortalidad sexual? ¿Cuál es su raíz? La raíz de este pecado es idolatría. O sea, podría decir, y quizás podemos hablar de otros términos bíblicos no cristianos, pero es idolatría. O sea, es ir tras eh, otro Dios que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de la Biblia. Y eso se traduce obviamente en pleitesía, o sea, adoración que se da, que se otorga, que se presenta a alguien que no es el Dios real. Y incluso en los términos bíblicos, cuando se lee, hay pasajes en la escritura donde habla en relación a la pornografía, mejor dicho, la fornicación o el pecado de moralidad sexual. Y hay un pasaje, no recuerdo exactamente cuál es, pero creo que es Hechos, que dice que a los gentiles se les pide solamente que se aparten de la fornicación, o sea, del adulterio, de la moralidad sexual, y también habla de otros dos términos más que hacen referencia a los cultos paganos. Entonces, hay una conexión que hace en este caso el escritor de este libro que comenta o señala lo que ellos tenían en mente, o sea, la moralidad sexual, la perversión sexual está relacionada normalmente con la idolatría. De hecho, era parte del rito o de los actos que se llevaban a cabo en la adoración a estos dioses. ¿Era casualidad? No. De hecho, eso es una ilustración clara de lo que sucede cuando nos apartamos de la sexualidad bíblica. Estamos adorando a un Dios y llámelo como quieras, pero es un Dios que capta tu atención, te esclaviza. Imagínate en este caso la pornografía. Sabemos obviamente que eso causa adicción. Creo que nadie, ni siquiera porque no sea cristiano, vas a negar eso. O sea, eso te causa adicción, es como una droga. La pregunta es, ¿qué está captando de ti? Todo. O sea, te estás entregando por completo a ello. El problema con esto es que el Señor claramente nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo, o sea, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y cuando el hombre se entrega por completo a algo, aparte de Dios, fuera de Dios, eso es idolatría, porque estás adorando algo que no es Dios. Y el punto acá es que al final es la expresión o el síntoma de que no nos estamos satisfaciendo la persona de Dios. O sea, no hallamos deleite en Dios. Y a veces creemos que, bueno, Dios dice, ámame, Dios dice, obedece mis mandamientos, así como si fuera un capataz, ¿no? Como tirar con un látigo diciendo, tienes que obedecerme, si no te mando al infierno. Pero lo que a veces olvidamos como hombres, y lo digo porque aquí hay gente que no es cristiana, es que el único lugar en el cual el hombre puede vivir en plenitud y puede estar satisfecho por completo es en Dios. Es en Dios. Fuera de Dios no vas a hallar lo que en Él puede hallar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te creó, cuando Dios nos creó a todos, nos creó para Él, para Él mismo. Y lo que hace la moralidad sexual en principio, la raíz es esa falta de satisfacción en Dios, de deleite en Dios. Si Dios no hayas deleite en Dios, en la persona de Dios, en la persona de Cristo, vas a hallar errante buscando en cualquier cisterna rota. Y realmente lo habla la palabra. O sea, que el pueblo israelita cometió ese pecado de ir a cisternas rotas. ¿Por qué? Porque ya no terminaban saciando realmente su ser. Algo que produce la pornografía, y ya es un tema hasta médico, no es un tema religioso, médico, es que ella te vuelve cada día más adicto y cada día más te vuelve más agresivo en el tipo de contenido que estás consumiendo. O sea, literalmente, con el tiempo, la sed que antes saciaba no es saciada, lo cual te genera buscar otro tipo de contenido más agresivo, cosas que tú quizás pensabas y decías, no, yo jamás voy a ver eso, lo terminas viendo. ¿Ves? Ya la imagen que te estimulaba
no es suficiente, ahora necesitas videos. El video que te satisfacía no es suficiente, necesitas algo más intenso, más cargado. Y eso, aunque puede ser explicado médicamente, que lo que sucede ahí es que uno como hombres o mujeres no estamos preparados para experimentar picos tan altos de dopamina, y tenemos una medida natural de dopamina, porque la dopamina no es mala, ojo, ella también es un regalo de Dios. Este es el nivel, imagínense, este es el nivel de dopamina natural del hombre, y la pornografía hace que esos niveles suban demasiado. ¿Qué sucede cuando suben demasiado? El pico es tan alto, pero cuando él baja también demasiado. Y para que vuelvas a subir nuevamente ese pico de dopamina, o sea, el estímulo tiene que ser mucho mayor que el anterior. En pocas palabras, incluso eso desordena este, el estado mental, y sabemos también del corazón, desde el punto de vista bíblico del hombre. Y la explicación final es que la pornografía, ni cualquier tipo de pecado de moralidad sexual, háblese de fornicación, háblese de adulterio, háblese de cualquier tipo de pecado de distorsión del sexo o de la sexualidad, que es un regalo de Dios, podrá satisfacer al hombre. Jamás lo va a hacer. Y es una búsqueda interminable de encontrar algo que solamente en Dios se puede hallar. Entonces, realmente la raíz del pecado de la moralidad sexual tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. ¿Cómo vencer la inmoralidad sexual? Wow, muy bueno esa pregunta, y creo que todos los que están aquí presentes como que llega ahí, y es el tema de la solución, ¿no? Porque quizá algunos de nosotros estaremos luchando con ello, o incluso tendremos a alguien que está luchando con el pecado de la moralidad sexual, y la pregunta sería ¿cómo somos libres? O sea, ¿cómo podemos vencer la moralidad sexual? Les quiero decir con mucha sinceridad que hay planes, hay métodos humanos, no cristianos, para dejarte de ser adicto a la pornografía. Eso existe. Porque el mundo entiende que incluso algunos, no todos, ¿no? Entiende que esto es un problema social. Porque estadísticamente hablando, la población, prácticamente toda la población, ha llegado a ver, aunque sea en una sola oportunidad, pornografía. Y otra cantidad muy considerable es adicta a ella, o sea, la consume regularmente. Entonces, hay planes humanos, repito, para liberarte de la adicción a la pornografía, como hay planes humanos para liberarte de la adicción al alcohol y otras sustancias, ¿no? Que son adictivas. Sin embargo, solamente el evangelio puede ser una solución real para este problema. ¿Por qué? Porque el evangelio apunta a la raíz, o sea, le da solución al problema, que es un problema del corazón. Hay que entender, y creo que para algunos otros va a ser difícil, entender, poder digerir la idea de que la solución no es, ya, dejo de pornografía, ¿entiendes? Como que, bueno, dejo de pornografía o me llevo al acto para la sala para que me vea mi familia, ¿no? Algo así por el estilo. O bueno, uso una aplicación para bloquear, ¿no? Todos los anuncios, todas las páginas de pornografía, X, o sea, puedes hacer eso y no es tan mal que lo hagas. O sea, es sabio hacerlo, pero eso jamás nos va a permitir vencer la moralidad sexual. ¿Por qué? Porque si el problema está en mi corazón, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, eso no cambia de forma externa. Tienes que ir adentro, y solamente Cristo, el Señor, su evangelio apunta adentro y te hace libre. ¿Te hace libre para qué? Para poder deleitarte en la persona para la cual fuiste creado. Para Dios, para Cristo, para el Señor. Y creo que un ejemplo que escuché de un buen libro es el siguiente. Imagínense un niño que le gustan mucho los dulces. Le gusta mucho, come demasiado. Y creo que aquí dirían, bueno, yo no soy niño, pero me gusta también bastante. Creo que mucho come mucha golosina, ¿no? Pero imagínense el padre, le dice, niño, le dice al niño, te va a hacer mucho daño si comes tantas golosinas. ¿Qué hace? Te las quita. No le compra golosinas. La pregunta sería,
¿El niño ya dejó de desear y amar los caramelos, las golosinas? No, no las consume porque hay un impedimento externo, pero él no deja de amar y desearlas. Y apenas pueda o encuentre la forma de ir a comprarlas, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo sigue amando. Ahora, aquí la cuestión es que no podemos ser obligados a amar. El amor en sí mismo, creo que muchos la creen definir de tantas formas, pero el amor es una expresión natural, orgánica, hacia aquello que consideramos valioso. Si le pregunto aquí a los padres, porque hay personas que son aquí padres, incluso algunos que están casados, les preguntaría, ¿ustedes aman a su esposa? ¿Aman a su esposo? ¿Aman a sus hijos? Ustedes dirán, claro que lo amo. ¿Por qué? Porque es valioso para ti. Es la realidad. Y porque es valioso, también responde de forma afectiva hacia ellos. Entonces aquí la solución del evangelio es que me permite, me hace a mí libre, me hace capaz de poder hallar deleite, lo cual implica hallar placer en la hermosura de Cristo, en la hermosura de Dios. Así que podemos experimentar como un nuevo amor, una nueva satisfacción, una real, una para la cual sí fuimos creados. Quiero que entiendan esto, fuimos creados para la gloria de Dios, pero también para hallar deleite en el Señor, deleite en Dios. Repito, Dios no es un hombre con un látigo ahí dándote fuerte, fuerte, de que te quita la mejor parte, porque la mejor parte es para Él, porque Él es egoísta. No, no. Dios te da lo mejor, quiere darte lo mejor. Y es Él mismo. Es lo tremendo. Él es lo mejor que te puede dar. Y solamente cuando tú puedes entender eso, cuando tú puedes contemplar, ver la hermosura, el valor de Dios, de Cristo, vas a ser libre de la adicción a la pornografía, vas a ser libre de cualquier tipo de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque conseguiste algo más valioso, porque conseguiste algo más grande. Y yo creo que cuando uno entiende esto, incluso como cristianos, te enciende las alarmas cuando la moralidad sexual, sea cual sea su expresión, comienza a seducirte y tú comienzas a sentir como que te estás debilitando. No tienes que pensar algo así como que, bueno, sí, ya, me alejo, me aparto, aunque lo debes hacer, sino piensa en cómo está tu deleite o tu expectativa o tu atracción, tu pasión hacia Cristo, hacia el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas, por ejemplo, a tu esposa, bueno, Ginger me lo va a decir que está casado, cuando tú te deleitas en la mujer de tu juventud, que es lo que la Escritura nos manda a hacer, yo porque yo todavía estoy soltero, y solo te lo puedo decir desde el punto de vista bíblico, pero cuanto más tú te ejercitas en el amor hacia tu esposa, la haya más atractiva, ¿no? Y eso te hace, eso te cautiva y te lleva a no perder el tiempo en otros falsos amores. Es la misma dinámica en relación al Señor, o sea, tenemos que comenzar a pensar en el corazón, porque es lo que Dios está viendo. Mi corazón se está apartando, se está alejando de el Señor y eso no me permite a mí ser libre, poder estar satisfecho en aquel que lo puede todo en todo. Entonces creo que incluso el pecado de moralidad sexual o cualquier otro tipo de pecado es gravísimo. Todo el pecado es gravísimo porque literalmente está diciendo que Dios no es suficiente. No, no solamente es un pecado de rebeldía, que lo es, el pecado es eso, apartarse de lo que el Señor dijo, sino también incluso es un pecado gravísimo porque estás diciendo que Dios no es capaz de satisfacer tu alma, que no es capaz de llenar tu alma, llenar tu corazón. Literalmente estás diciendo, Dios, tú no eres suficiente. Y nada más leo la realidad. ¿Cómo Dios no va a ser suficiente para mí si Él es el creador de todo? Él es glorioso, Él es maravilloso. Ahora la pregunta es, pero ¿cómo yo hago eso? Quizá aquí hay un amigo y dice, ok, te entiendo un poco, o sea, la Biblia sí dice que Dios es así, que Dios es glorioso, pero yo no siento eso. Por eso es que el Evangelio decimos es la esperanza, porque lo que le hace el Evangelio es dar vida a los muertos y dar un corazón que sí es capaz de poder
deleitarse y satisfacerse por completo en el Señor. Así que sí, realmente la única forma de vencer la moralidad sexual. Sin embargo, hablando de esto, esto te llevará también a tomar ciertas decisiones como la que hablamos hace un momento, cerrar ciertas páginas, apartarte de ciertos espacios o contextos que tú sabes que te hacen caer o debilitan tu fe y tu vigor y tu fuerza en el Señor. Es sabio apartarse de esos contextos, de dejar o salir de ahí. Incluso algo que podía comentarles, yo desde hace un tiempo no acostumbro a ver muchas películas o series, y sobre todo en estos tiempos yo digo que, que vas a ver, ¿no? Yo lo que veo en algunas ocasiones lo hago porque por recomendación y voy con cautela, porque se ven cosas todavía, ¿no? Pero no digo con esto de que todos tengan que hacer lo mismo, sean, no, bueno, vas a ver series o películas. No, no, solamente le pongo un ejemplo de lo que particularmente a mí me ha ayudado, me ha ayudado a mantenerme libre o lejos del pecado, de ese pecado. La Biblia dice, huí, no, huye. No, no es como que, bueno, agarra una espada y trata de pelear contra él. No, no podemos hacer eso, tenemos que huir. ¿Por qué? Porque si vas a pelear contra él, vas a perder. Tienes que huir, alejarte, alejarte. Y un pasaje que a mí me ayudó mucho eh, en ese sentido de comenzar a mortificar, porque hay que entender que la moralidad sexual es un pecado que también debe mortificarse, que significa hacer morir ese pecado. Un pasaje que me ayudó mucho y de hecho mañana predico en mi iglesia local, Ginger, mañana lo predico, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es un pasaje que yo lo traía a memoria muchísimo en esos momentos cuando estaba luchando con la pornografía. Y ese pasaje dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, escuche bien, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensá. La mente, la mente es importante y está involucrada. De hecho, antes de hacer cualquier cosa, de cometer cualquier pecado, fuera incluso de la moralidad sexual, ese pecado, antes de cometerlo, pasa por acá, por tu mente. Así que si podemos decir algo en relación a la lucha con la inmoralidad sexual, hay una lucha aquí al nivel de la mente. O sea, aquí literalmente se libre una lucha. Y si pierdes acá, pierdes en en lo que viene. Y yo creo que este pasaje particularmente a mí fue mucha bendición porque este, incluso cuando tú dejas de ver pornografía o de buscarla o ser adicto a ella, quedan secuelas. ¿Cuáles son las secuelas, Jesús? Bueno, quedan las escenas. Imagínate haber sido expuesto a tanta pornografía, a tantas escenas. Pueden pasar meses y todavía eso está aquí. ¿Sabes? Las escenas están todavía en tu memoria y te atormentan. A mí me pasó mucho eso. Me pasaba bastante. O sea, ya yo decía, Señor, pero es que ya yo no veo pornografía. O sea, ya yo no voy al internet y busco pornografía. Pero todavía los pensamientos estaban acá. Y era una lucha constante. ¿Y yo qué hacía? Palabra, Filipenses 4, versículo 8. Todo lo justo, todo lo buen nombre, todo lo puro, en esto piensa, en esto piensa. O sea, creo que no es una receta mágica, pero sí es algo sobrenatural que el Señor hace en el corazón del hombre, hace en nosotros, nos da libertad para hacer esto. Pero también tiene que ver con tu responsabilidad como hombre, porque Dios te hace libre, Dios es capaz, o sea, Dios es digno de ser amado, él es digno de poder satisfacer tu alma, tu corazón, pero eso también requiere de tu responsabilidad, de tu propia diligencia. El Señor nos dice, hay muchos imperativos en la escritura que responsabilizan al hombre por cómo está y cómo se encuentra. Y en este caso es evidente, el Señor te dice, piensa, 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 tus pensamientos son importantes y la santidad, la santificación comienza
desde ahí también, desde los pensamientos. Yo creo que es importante hacer eso. Entre otras cosas, creo que con las preguntas se aborda ese tema. Tienes que entender de que es posible ser libre de la pornografía. Dios es más grande que la pornografía. Amén. Él es más grande. Y cuando Cristo murió en la cruz, también murió por ese pecado, por el pecado de la inmoralidad sexual. Y murió para hacernos libres, libres en Él. Y normalmente cuando un hombre tiende a tener estos pensamientos excesivos, es porque hay un estímulo o algo está estimulando ese tipo de pensamientos de forma, digamos, fuera de lo normal o común que podría ser. Y esto está siendo estimulado, está siendo producido seguramente por consumir pornografía. Y cuando de consumir pornografía, ojo, no solamente hablo de ir a la página XXX, incluso no hace falta colocar en Google hoy día, colocar la XXX para consumir pornografía o una página pornográfica. En redes sociales ya tenemos pornografía. O sea, ya la tenemos. Yo escuchaba a alguien que decía muy sabiamente que si quieres ver lo que consumió un hombre, que agarra su teléfono y comenzaras a ir en el Instagram, dale el dedo hacia arriba para ver qué va saliendo, ¿no? Porque el algoritmo no se equivoca, ¿no? O quizás métete en su canal de YouTube, a su, eh, digamos, a su cuenta de YouTube, si tiene el Gmail ahí conectado y ya te cuenta que son las recomendaciones, ¿no? Obviamente, si tú no consumes este tipo de contenido, algo te va a salir, pero uno se da cuenta cuando la persona consume ese tipo de contenido explícitamente sexual, mujeres bailando de forma provocativa, eh, eso también es pornografía. Quizás no es explícita, pero también lo es. Y ella está estimulando de forma inapropiada los deseos que Dios regaló. ¿Para qué sucede como consecuencia? Porque el chico que tú veas va a tener pensamientos, obviamente, lujuriosos, ¿no? Eso es lujuria con ellas. La vas a desnudar literalmente con tu propia vista. Cuando tú ves a una chica y haces esto, no la estás amando, o sea, como tu prójimo. Eso no es amor. Eso no es amor. Le está usando como un instrumento sexual, incluso sin su consentimiento, evidentemente, ¿no? Entonces creo que es un pecado tremendo y eso sucede nuevamente. Si tú no amas a Dios, no vas a amar a tu prójimo. Y piensa que esa mujer está siendo explotada de alguna manera cuando tú ves incluso escenas pornográficas y tú estás consintiendo, estás apoyando eso al solo verlo. Y la mentira de Satanás es que eso algo es tan bueno, pero Dios es tan malo que te está alejando de ello. Y como damos cuenta claramente en Génesis, es un engaño. ¿Por qué? Porque la mejor parte la tenían en Dios y solamente en Dios, cuando nos deleitamos en Dios, vamos a poder incluso vamos a poder deleitarnos de forma correcta en los regalos que Él da. Solamente ahí vamos a aprender a disfrutar de forma adecuada, de forma correcta, lo que Dios nos da. Además, hay que destacar, por si alguno no sabe, que la masturbación excesiva trae consecuencias al estado mental, a la salud mental de la persona, incluso física. La testosterona, en el caso de los hombres, disminuye muchísimo y esa es la hormona del hombre. Y cuando los picos están muy bajos, no hay ganas de hacer nada, no hay ganas de superarse, no hay ganas de trabajar, de cuidarse a sí mismo, sino que todo literalmente es eso: sexo, 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 sexo. Y se nos quiere llevar a pensar socialmente de que el sexo ya debe ser considerado como una necesidad básica. O sea, así como tú comes y bebes agua, el sexo también es un derecho. O sea, tú también tienes relaciones sexuales todos los días, a la semana, a cada momento, cuando tú quieras y como tú quieras hacerlo. Ahora es una mentira nuevamente de Satanás, ¿no? Que te hace pensar y te hace ver el sexo o el placer sexual, en este caso la masturbación, como un Dios. O sea, tú necesitas de Él. Tú necesitas de Él. Y la verdad es que no es así. Hay personas incluso hasta el momento que son vírgenes y viven muy felices, sin nunca haberse autocomplacido a través de la masturbación. Y creo que en este caso, creo que posiblemente al lado de un hombre, pero también las mujeres practican esto. Entonces,
tanto para el caso del hombre y la mujer, necesitan nuevamente, como decíamos, poder contemplar y poder ver la belleza y el resplandor de Cristo, o sea, hallar un mayor deleite superior a lo que te puede ofrecer la masturbación y sobre todo incluso, aunque se trata de normalizar, Dios es bueno, es que es parte de su diseño, ¿no? Porque Él nos creó para Él y para honrarle, que siempre después del acto te queda como algo de culpa, siempre queda algo de culpa. No se dan cuenta, o sea, el momento, que es muy corto porque tampoco va a durar mucho tiempo, la dopamina generada es por llegar al momento. Cuando eso sucede, eso se acaba. Lo que queda es culpa, queda ansiedad, queda depresión. Y, y verdad, literalmente te marchita como hombre, te mata como hombre. Y repito, cuando pasé por eso, mi vida era literalmente eso, solamente pensar en el momento en el cual me iba a sentar en la computadora o en la pequeña canaima que tenía en ese momento, con un modem de Movistar para consumir este tipo de contenido y esperar solamente el momento de estar solo para poder hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo espero estar solo? ¿Por qué? Porque causa vergüenza. Y fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. Entonces creo que hay muchos signos, hay muchas cosas que están pasando incluso entre propia mente y corazón, de cómo estamos lidiando con esto que te indica y te dice, esto está mal, esto es pecado, esto ofende al Señor, esto no está bien. Entonces yo creo que también va parte de la prudencia. Entonces diría que los consejos que le daría van en relación a lo que ya hablamos. Primero, si eres cristiano, busca hallar deleite, ejercita tu deleite en la persona de Cristo. Si no eres cristiano, ven a Cristo, cree en Él, confía en Él, entrégate a Él, pídele para que transforme en un nuevo corazón, que te permita amarle a Él y también amar a tu prójimo. Y segundo, busca ayuda porque realmente la ayuda en estas circunstancias es muy útil, la rendición de cuentas. Y yo creo que todo hombre o todo cristiano debe tener esos contextos de rendición de cuentas, no solamente para este pecado, sino incluso para otro tipo de pecado.